Tú pues obviamente oíste, porque eras galardonado, el discurso de Petro en la entrega de los premios Simón Bolívar, Sí, eh, señora. en el que planteó, si mal no recuerdo, que había como un enfrentamiento permanente entre los políticos y los periodistas. Es decir, uno diría, ahí más o menos ha entendido cómo es la vaina. ¿Qué tanto lo ha entendido en la práctica? ¿Cuál es tu experiencia en estos meses? Yo creo que Petro ha madurado muchísimo de la época en que fue alcalde de Bogotá a hoy. Me parece que obviamente entiende que la función del periodismo no es ser una caja de propaganda de él. O le falta endurecer cuero en unas cosas, pero creo que de la época, de los recuerdos que tengo de cuando era alcalde y de su susceptibilidad de esa época a la de ahora, creo que ha madurado bastante. Bueno, Eduardo, que tiene la mano Sí, levantada. sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, Daniel. Ese tema es muy importante y un tema que tú dominas perfectamente, pero el lío es que daría esto para varios días de discusión. Oye, las preguntas son Así es. numerosas. Yo tomé aquí apuntes de varias preguntas, pero bueno, me voy a limitar a una. Tú decías que el periodista de investigación, la prioridad es divulgar la información y no tiene que ponerse a ver si daña la guerra o si daña la paz. Si la información es importante, hay que revelarla. Pero no tocaste un punto que me parece también importante, es de que el periodista de investigación puede dañar sus fuentes. Y un periodista de investigación, tú decías, la filtración no es lo único, hay que ir más allá de la filtración, pero la filtración yo creo que en gran parte de las investigaciones la filtración es el punto inicial y esas filtraciones las obtiene el periodista de investigación gracias a sus fuentes. Y Así es. a un momento dado, ese periodista de investigación tiene cantidades de fuentes que tiene que cuidar y eso lo hace próximo al poder y próximo a las personas a las que van a investigar. Y te cito un caso muy reciente, un caso muy reciente que yo quisiera oír tu opinión, es de que el domingo pasado Ramiro Bejarano publicó una columna muy fuerte atacando la posibilidad de que los archivos del DAS sean revelados. Y se le olvidó anotar en su nota, en su columna, que él estaría implicado allí, puesto que él fue director del DAS. Y director del DAS en una época bastante turbia, que fue la presidencia de Samper. Es decir, que esas revelaciones de los archivos del DAS podrían revelar aspectos, como diría yo, aspectos un poco molestos para Ramiro Bejarano, no tengo ni idea, podría revelar aspectos poco agradables para Ramiro Bejarano o para Samper. Y eso, el asunto, a ti te tocaría bastante, puesto que Ramiro Bejarano entiendo que es un amigo que ha sido abogado tuyo, que la hija de él participa en los Danieles y que el hermano del presidente y el sobrino del presidente Samper participan en los Danieles. Entonces, ¿qué pasaría si en las revelaciones de estos archivos, que a mí no me parece nada extraordinario? Yo creo que en Estados Unidos los periodistas a pasado un cierto tiempo pueden tener acceso a todos los archivos que haya, simplemente teniendo en cuenta que tachen nombres o cosas personales o cosas que pueden poner en peligro a agentes, etcétera, pero tienen acceso. Además de eso, tú defiendes a Julian Assange y Julian Assange reveló cantidades de archivos que, que estaban secretos. ¿Qué pasaría si en caso de que esos archivos se revelen y habrían estos detalles molestos para Bejarano, para Samper? ¿Cuál sería tu reacción? Para Samper me tiene sin cuidado. Estaría para adelante como el elefante con Samper. Con Ramiro Bejarano sí, o sea, porque es una persona que ha sido mi abogado, con la que me une una amistad entrañable y sin lugar a dudas yo tendría que declararme impedido para tratar cualquier tema que tuviera que ver con algo que lo tocara particularmente. Yo estoy íntimamente seguro de que él no hizo nada indebido cuando pasó por el caso, pero esa misma seguridad íntima que tengo me impide
tener la distancia que necesitaría para investigar el caso. Entonces, llegado el caso, tendría que declararme impedido para eso. Tú dices que en los Estados Unidos se revelan los archivos secretos pasados cierto tiempo. Se revelan parcialmente. Hay partes de los informes. A todos les recomiendo visitar una página que se llama National Security Archives, que es una ONG que se dedica a recibir los archivos desclasificados de las agencias de seguridad en Estados Unidos, de todas, de la CIA, del FBI, de la DEA, de la DIA, y los va publicando tal como los entrega el gobierno, a veces con grandes análisis históricos y con contextualización muy importante. Por ejemplo, hace pocas semanas revelaron cuál había sido el papel de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala durante las masacres de los caiviles, unos militares especialmente entrenados por los Estados Unidos y que causaron grandes crímenes en Guatemala. Pero hay partes que siguen ocultas. Los archivos, por ejemplo, sobre los 80, sobre las relaciones de políticos con narcotráfico, tienen una parte revelada y otra que, como se llama en inglés, redacted, que se mal traduce como redactada, pero que realmente quiere decir oculta. Y pues hay grados de revelación de eso. Hace unos años tuve la posibilidad de visitar la Hoover Institution en la Universidad de Stanford, que guarda buena parte de estos archivos, y yo estaba buscando unos archivos sobre el juicio a Noriega, a Manuel Antonio Noriega, el ex hombre fuerte de Panamá, en lo que tenía que ver con Colombia. Y con narcotraficantes que habían permanecido impunes todos esos años, que habían declarado en el proceso de Noriega. Y resulta que buscando eso me encontré un documento que no tenía ninguna importancia como archivo de seguridad nacional, pero que era bastante llamativo de cómo percibían el gobierno de los Estados Unidos de la época, presidido por Gerald Ford, a Colombia. Y entonces hablaban de la visita del presidente Alfonso López Miquelsen, lo describían a él, describían a la primera dama, describían al ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Turbay, y me pareció una maravilla de documento porque mostraba de manera muy certera la percepción que existía digamos, los más altos miembros del gobierno colombiano en Washington en ese momento. Pero Daniel, perdón, pero cortica la pregunta, pero ¿cuál es tu opinión sobre la publicación de los archivos del DAS Redacted, por supuesto? No, yo pienso que todo lo que sea derecho del público a acceder a información, estoy de acuerdo con eso. No creo que haya ninguna información que deba estar oculta del ojo ciudadano. Me parece que todas las revelaciones de información son un camino hacia la transparencia que mucha falta nos hace en Colombia. No, y máxime cuando se dio la matazón de la UP, donde hubo tantos escoltas del DAS involucrados, yo creo que eso sería clave conocerlo, creo yo, ¿no? Sí. Priscila tiene la mano levantada. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Hay alguien que tiene los micrófonos abiertos, entonces se oye todo lo que pasa en su casa. No sé quién es. Ya. Listo. Gracias. Priscila. Hola, saludos a todos y por supuesto también me uno a las felicitaciones para Daniel y para el equipo de la revista. Y a mí me ha parecido muy importante este rato con ustedes y con Daniel
contándonos sobre el periodismo investigativo. Hay un par de temas que por casualidad, no por casualidad, sino que estoy investigando a partir del estudio de los mecanismos de manipulación política en el mundo y especialmente en Colombia en esta época de la democracia digital. Con respecto a eso, he tenido la oportunidad de hablar con varios neurocientíficos que han insistido en que aún entre los periodistas hay un fuerte elemento que se mantiene en todos los seres humanos, que son los sesgos. Entonces, preguntar sobre cómo manejar los sesgos a partir de este tipo de periodismo que debe ser muy pegado a estos principios que ha planteado Daniel. Y el otro tema se refiere a lo que pasa, a lo que ha venido pasando en Colombia con respecto al periodismo. Y lo primero es que en las últimas encuestas de cultura política que se han hecho en Colombia, entre las desconfianzas que ha crecido, ha crecido muchísimo la desconfianza en los medios. Y eso genera un espacio que están llenando medios digitales que muchas veces no son ciertos, o sea, son creados y han hecho hasta una asociación internacional, un grupo de medios colombianos digitales creados para generar medias verdades y noticias falsas claramente, y que han ganado un espacio peligroso. Y al mismo tiempo se está generando un proceso que ha ido de la mano con el aumento del número de colombianos que está pegado más de 9 horas. Somos de los primeros países en mayor cantidad de tiempo en Internet. Entonces, esos son dos temas que a mí me inquietan, porque sí tocan de frente una nueva relación entre el ciudadano para generar la democracia digital. Es una nueva relación entre el ciudadano y sus gobernados y sus gobernantes, y esa relación está permeada por unas desconfianzas, especialmente de los medios. Quisiera oír tu opinión, que es muy sabia. Gracias. No. Priscila, primero yo creo que claro que todos tenemos sesgos en el momento de abordar y de leer cualquier tema y de investigarlo. Decía Jean Baudrillard que ningún espejo es totalmente virgen porque ya contiene su propia imagen. Y en ese sentido, todos tenemos eso, y por eso es importante siempre considerar que el periodismo de investigación debe ser una tarea de equipo, porque puede ser que el control cruzado de los miembros del equipo sirva para diferenciar el oro de la escoria y para poder aproximarnos a lo que sea más valioso para la gente. Por otro lado, me parece que desde luego hay una desconfianza no en Colombia, sino universalmente hacia los medios, porque de alguna manera las redes sociales representan una rebelión frente al establecimiento informativo, a los que por muchos años tuvieron el monopolio de la palabra y de la verdad, y que a raíz de eso han surgido medios muy buenos, unos medios con la tarea y la decisión de utilizar las nuevas herramientas en función de hacer periodismo serio, y unos muy malos, que parte del trabajo del periodista, les decía en algún momento, a todas las tareas que ya teníamos hay que agregarle la alfabetización digital, porque antes teníamos una idea más clara de lo que estábamos leyendo, de quién lo decía y con qué intención. O sea, nosotros sabíamos que si leíamos la versión de El Siglo,
era digamos, podía ser sustancialmente distinta a la de Tribuna Roja. Y a la hora de abrir uno u otro periódico, hacíamos las sumas y las restas del caso, a partir de nuestras propias afinidades y antipatías también, pero las podíamos hacer. Ahora es mucho más difícil porque estamos hablando con esta hidra de 1000 cabezas que uno no sabe quién está ni con qué intención detrás de cada cosa. Meterse a Twitter un rato a veces es un ejercicio de verdaderas carnicerías en donde uno se demora en, es que porque tal cosa dice tal cosa. No es algo que esté claramente establecido como existía en la época en que había unos pocos medios y representaban unas posiciones. Entonces, pues sobre eso hay que trabajar. Yo creo que los usuarios digitales tienen habilidades mayores ahora que hace un tiempo, pero todavía estamos muy lejos de lograr una lectura crítica frente a lo que se publica en medios digitales y en redes sociales. Maricela. Buenas noches, no salgo en video para no cortar la conexión, pues estoy en una zona de poca conectividad. Buenas noches, felicitaciones nuevamente, mi admiración al trabajo que realizan. Yo quería ir directo al grano en el sentido de, pues, primero que todo hay una frase de muchas de las que te escuché que creo que podría explotarse como mantra de campaña, que dijiste que más que informarse primero, hay que informarse mejor. Y yo creo que ese es un punto clave en lo que aporta cambio en su propuesta periodística. Tú comentabas en la parte del periodismo en la época de redes sociales que el periodismo está condenado a llegar tarde porque hay una mayor democratización en la producción de las noticias y que por lo tanto los medios además de hablar tenían que acostumbrarse a escuchar, ¿cierto? Entonces me surgió la pregunta, ¿cómo debe hacerse esa curaduría sobre lo que se oye? O sea, partiendo de la frase que decías de que además de hablar tenían que acostumbrarse a oír, ¿a quién van a oír? ¿Cómo se va a escuchar? ¿Cómo debería hacerse esa curaduría en periodismo de redes cuando la tendencia es forma un rol determinador importantísimo en lo que existe en las redes? Y también la tendencia a veces resulta artificial a fuerza de repeticiones, de bots y demás, Claro. que a fuerza de repetirse se convierte en verdad. Entonces, ahí hay un reto que me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Cómo entonces hacer esa curaduría de lo que se oye para no ser parte utilizada por esa misma tendencia artificial cuando lo que necesitamos es contexto? Sí, yo pienso que nosotros tenemos el deber de oír y también el deber de no creer. Nosotros estamos en la obligación permanente de verificar lo que oímos. Y decía un viejo profesor universitario que recuerdo mucho, Manuel Rueda, que uno no debe creer nada de lo que oye y solo la mitad de lo que ve. Entonces me parece que el esfuerzo es grande, no solo de oír, sino sobre todo de verificar lo que se oye en función de construir información más sólida para la gente que se informa a través nuestro. Muy bien. Fernando Toya. Bueno, muy buenas noches. Mucho gusto saludarlos. Buenas noches, Fernando. Excelente, excelente el rato y los conceptos, de verdad, Daniel. Muchas gracias. Bueno, no, mi inquietud es la siguiente. Casualmente hoy tuve la oportunidad acá en la ciudad de Cali de asistir a una entrega de resultados que presentaba la Unidad de Acción Vallecaucana, que en conjunto con Transparencia por Colombia exhibió 4 proyectos que se realizaron en el Valle del Cauca con recursos del Sistema General de Regalías. Pues ya se imaginan ustedes los proyectos que se dan, lo que se ve y lo que denuncian. La verdad, venimos también por estos días en la ciudad de Cali de estar viendo una serie de
de 5 entregas que está haciendo la revista Las Dos Orillas sobre la situación que está pasando en la alcaldía. En fin, en las diferentes, ¿no? En los diferentes entes que nos ven acá. De verdad que tremendo, ya todo el mundo conoce de esto, se sabe, en fin, otra denuncia más. Por supuesto, seguramente ustedes conocen a Diana Rojas, una exconcejal que también ha dado todo lo que pasa en la ciudad y con un grande, de verdad, investigativo, bien hecho, un periodismo bien hecho, y pasan las situaciones y al final no pasa. Llegó la Procuraduría hace 2 meses con un gran boom. En fin, investigación, vino bueno, vienen todos los entes. Mi pregunta es, respetado Daniel, ¿qué le falta a estos ciudadanos? ¿Qué es lo que nos está faltando de verdad? ¿Qué le falta a estos equipos, a este esfuerzo que se hace para que de verdad, pues hombre, esto tenga un resultado exitoso? Porque no pasa nada, el régimen está tan bien establecido. Yo no sé, es que me excusan si son periodistas comprados y si todo está tan bien agarrado acá, que no pasa nada. Pero de verdad que se hacen unos esfuerzos inmensos. Entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué les falta a estos ciudadanos, a estos héroes de verdad que trabajan con fuerza a estas instituciones, a estos gremios, a la Unidad de Acción Vallecaucana, a Transparencia por Colombia? ¿Qué les falta para que de verdad esos esfuerzos tengan un efecto mayor en la comunidad? Esa es mi pregunta. Muchas gracias y de nuevo mis felicitaciones a todo el equipo de Cambio. Excelente la revista y el contenido. Muchas gracias. Por tu apoyo, Fernando. Mil gracias, Fernando. Señor, yo pienso que siempre falta tener más escrutinio ciudadano frente al poder y que en eso quizás ningún esfuerzo que hagamos los periodistas sea suficiente si no logramos que los ciudadanos entiendan que están cuidando su patrimonio, que eso no es, que lo público que se roban no tiene que ver con unos dineros que están en los caudales de nadie, sino que es su propio patrimonio. Y en ese sentido, digamos, es muy notable que los organismos de control tienen un atraso histórico frente a su deber de ejecutar en decisiones lo que sabe la gente en las regiones. El caso de las regalías ha sido especialmente escandaloso porque no sabemos, es como la múcura. Nos la llama a la cabeza y no podemos con ella, nos la lleva a la cintura y no podemos con ella, ni centralizado ni descentralizado ha resultado, porque el centralismo se robaba los recursos de las regiones o por lo menos los disminuía sustancialmente por las ineficiencias del sistema, y ahora resulta que descentralizarlo y entregarle una vocería a las regiones también se prestó para que existieran este tipo de abusos y corruptelas. Pero lo que sí es cierto es que si la gente está más pendiente de lo que pasa, pasan menos cosas. Y es muy difícil hacer la evaluación de lo que no pasó. O sea que como los policías que piden, no, júzguenme por los asesinatos que no hubo. No, a los pobres siempre los van a evaluar fue por lo que pasó y pasó mal y no por lo que evitaron. Pero es muy importante activar la decisión de escrutinio ciudadano y que la prensa haga ese trabajo. Con frecuencia se nos reclama a los periodistas, bueno, pero ustedes publican esto y no pasa nada, nadie se va para la cárcel y todo. No, es que eso le corresponde a otras instancias de la sociedad. Nosotros estamos para investigarlo, para que se haga público y para que la gente pueda tomar mejores decisiones, no necesariamente para llevar a los culpables a la cárcel, ni siquiera para sacar a los inocentes de la cárcel, sino simplemente para que exista un control social sobre esos asuntos que pasan. Ok, excelente, muchas gracias. A ti, señor. Rosalba. Gracias. Primero, el brindis, y no sé si algunos lo hicieron porque yo entré un poquito tarde. Lo estás anunciando desde hace 8 días.
Ay, Dios mío. Muchas gracias. No, y mi Saludos, admiración Petra. de tantos años para Daniel Coronel, que lo tengo siempre en mi corazón, y a los del equipo de cambio que han hecho una labor tan maravillosa. Yo creo que están contribuyendo a que Colombia sea un país mejor. Yo les agradezco, realmente el país debería de agradecerles esa labor que están haciendo tan maravillosa. Yo lloré cuando se acabó semana. La semana para mí se acabó cuando ustedes salieron de allá de ese equipo, porque yo toda la vida pues veo más de 20 años viviendo fuera de Colombia, aunque voy y vengo, pero siempre me metía a internet a mirar semana. Ese era como mi guía. Entonces me dio mucho dolor, pero mira que resucitaron las cosas y van ustedes sumamente bien, y eso me tiene a mí muy feliz. Con tu apoyo y con el de ustedes Bueno, vamos, gracias. vamos a lograrlo. Pues, para allá, pero es que ya van avanzado, pero muchísimo. Una cosa que he pensado yo hablando de periodismo, y es que con la aparición de las redes sociales cambió todo tanto y la gente no sabe dónde fue que recibió la información. La gente no sabe, y la virtualidad misma, la gente no sabe si la recibió el espectador, de cambio, no sabe de dónde viene. Yo siempre he pensado que por qué no hacen de pronto un esfuerzo de ponerle un nombre al periodismo o a la información que sale de los medios serios establecidos o de personas que ponen la cara. Por ejemplo, decir, ¿usted qué vio? A ver, ¿era una noticia con cara o era una noticia con firma o era otra noticia? Porque deben de diferenciar las noticias que salen de los medios serios y de la gente que pone la cara a la noticia que vio por allá. Yo, por ejemplo, no les digo un nombre, a veces les digo, bueno, era una noticia con cara, bueno, una noticia que salió del Espectador, que salió del Tiempo, que salió de dónde salió o quién la firmó. Ponerle como un nombre a lo que tenga una persona responsable detrás o un medio responsable detrás. No sé si me hice entender, porque a mí me parece que no se diferencia. Totalmente. Lo que pasa es que no, lo que dices, Rosalba, quizás tenga que ver algo con la gramática de la producción para identificar quién dice algo en un medio, pero también tiene que ver con la forma en que la gente recibe la información en las redes sociales, que no es de una manera sistemática, no es que yo me acabo de leer El Tiempo y ahora voy a leer El Espectador, sino que son búsquedas verticales de una información o simplemente que el azar me va llevando de un lugar a otro y de un debate a otro, y al final quedo con la sensación del ruido, pero no tengo claridad sobre de dónde viene. Y ese problema es universal. Ese problema no lo tenemos en Colombia únicamente, sino en todas partes, por la proliferación de voces que hablan y que informan, algunas con solvencia y con investigación y otras no, y muchas con interés de producir efectos sociales. Entonces, es absolutamente necesario trabajar en la alfabetización del consumidor de información, pero no se me ocurre que sea algo que vayamos a cambiar desde un solo medio o desde los medios únicamente, sino que nos toca entrenar a la gente en esas lecturas múltiples y a veces caóticas que tienen, para encontrar en medio del desorden las voces que pueden ser creíbles y las que pueden ser controvertibles en una información. Bueno, y Darío Ortiz, creo que será la última pregunta porque ya está tarde. Sí. Sobre todo en Suiza. Muchas gracias. En Muchas Suiza. gracias, Patricia. Daniel, yo pues mirando, sobre todo cuando comenzaste, ¿no? Hablando del tema de las redes sociales, a mí me asombra que, sobre todo cuando uno ve los informes americanos y europeos, hay un número cada vez más grande de personas informándose en las redes. Y es inevitable que nosotros miremos cualquier red y lo que vamos a ver es una información, digamos, muy difusa y de cierto punto poco creíble. Y entonces pues se están desinformando ahí, y a la vez ve uno que hay un porcentaje menor
de credibilidad en el periodismo, ¿no? Y en paralelo nota uno cómo empiezan a surgir una especie de, digamos, de pensamientos fascistas, pero no fascistas pensando en la derecha, sino fascistas en su manera, digamos, unipolar de ver todas las situaciones, ¿no? Y la cultura de la cancelación, que hoy, por ejemplo, en el chat de cambio mostraban cómo ya es, o sea, los congresos y las asambleas en España discuten si deben sacar o no a Picasso de los museos por la relación que tenía con las mujeres, y todo esto dentro de las redes sociales, pues son unas grandes bombas de influencia a la que fácilmente pues habrá nuevos Goebbels y nuevos Adolfos que entrarán a manejar esto, porque detrás de cada línea de estas están los votos, y como que el contrapeso que hacen ustedes como periodistas de investigación a veces se disuelve un poco, ¿no? O sea, porque obviamente las estadísticas nos muestran que cada vez la gente más se informa en este océano incoherente y bueno, de información que termina siendo las redes, ¿no? No sé qué piensas tú a futuro de esto, ¿cómo ves el panorama? Yo lo veo con mucha preocupación. Me parece que es supremamente grave que no estemos creando una cultura de consumo y discernimiento de parte de los usuarios de redes sociales sobre cómo entender quién habla y que eso puede significar un interés. Listo. Entonces te decía que sí veo con mucha preocupación que no se está haciendo lo suficiente para que la gente aprenda a leer y a discernir lo que está viendo en redes sociales, y que no todo puede tener el mismo valor, y que además la viralidad no equivale a la verdad, ni la verosimilitud a la credibilidad, que hay que tener una capacidad de discernimiento crítico frente a todo lo que recibe, incluso lo que se recibe en medios formales también. No quiere decir, no vamos a decir malo Twitter, bueno New York Times. Todo tiene que tener una lectura crítica, pero era una habilidad que tenían los lectores de hace unos cuantos años y que han ido perdiendo los usuarios de redes sociales, quizás porque estamos ante el estupor de la explosión de tantas fuentes de información, y quizás también por un tema de la arquitectura misma de las redes sociales, porque mientras la gente se siente que está conectada con el mundo entero a través de su teléfono y que puede ver lo que piensan aquí y allá y todo, realmente puede estar cada vez más aislada por el hecho de que están diseñadas para privilegiar las informaciones con las que me identifico. Si tú le pones like a algo, vas a encontrar más cosas parecidas a esas que te vienen. Entonces, no es algo que te amplíe la mirada, sino que te refuerza los prejuicios, las ideas preconcebidas que tengas sobre algo. Y, es decir, este es un señor que piensa que le gusta el fútbol y que le gusta la ópera. Y entonces yo le pongo más fútbol, más ópera, no sé qué. Y resulta que puedes terminar no enterándote de lo que está pasando en el mundo, por decir algo, del básquetbol. Porque se va volviendo cada vez más reducido el ámbito de quienes siguen, y lo mismo en relación con las opiniones que sigues. Como está calculada para construirse sobre follows and unfollows y me gusta o me disgusta, eso hace que te reproduzcan más personas que piensan como tú, y que termines pensando que el mundo piensa como tú simplemente porque estás encerrado en esta comunicación múltiple que a la larga aísla más de lo que comunica.
Bueno, pues Dani, muchas gracias por esta charla tan interesante. Yo creo que fue muy enriquecedora para todos y para todas, como se dice ahora. Me cuesta trabajo. Y para todos. Para todos. Pero mucho. No sé si hay alguien que quiera hacer el último comentario o nos vamos a dormir. Feliz Navidad. Ay, sí, Margarita está levantando la mano. Margarita. Dani, sí, ahorita estamos en pleno tema del Plan Nacional de Desarrollo. Pacheco. A ver, tengo... Ahí. Ahí te estamos ¿Estoy oyendo. con el Estamos micrófono? sí, señora, que estamos en Bueno. Plan Nacional de Desarrollo. Sí, estamos en pleno plan y pues un grupo de ambientalistas nos hemos acercado para hablar con el Ministerio de Ambiente. Ayer estuvimos con la viceministra, poco entendiendo cuál es el planteamiento de la dimensión ambiental del plan de desarrollo. Ahora viene una etapa, la etapa ciudadana con el Consejo Nacional de Planeación, después una revisión por el DNP y la entrega al Congreso de la República. Y precisamente hemos hecho unos podcasts y doy la nueva porque mañana inauguramos en la pestaña de Medio Ambiente de Cambio unos podcasts que se llaman Voces del Cambio. Y hemos hecho, gracias a los estudios de la EAN, de la Universidad de EAN, yo he estado moderando esos podcasts que van a salir mañana. Tenemos un chat con Eduardo Arias y compañía de Cambio para ir afinando la imagen, etcétera. El punto es cómo le vamos a hacer seguimiento ciudadano a que todo aquello que está quedando en el plan de desarrollo se ejecute, se haga. O sea, tenemos la ilusión de que de toda la narrativa que ha presentado el nuevo gobierno, que es muy interesante, con un enfoque muy ambiental, en 3 años pueda lograr efectivamente ejecuciones. Entonces, yo invitaría a reflexionar a un periodismo investigativo, pero a su vez de seguimiento, de monitoreo, de auditoría ciudadana frente a los compromisos del Estado, que son muy interesantes. No solo, las estrategias son muy distintas de los planes de desarrollo anterior. Yo fui consejera nacional de planeación desde la época en que Clemente Forero era el presidente del Consejo. Y hoy en día, 20 años después, se están planteando unas metas y unas estrategias muy distintas a lo que conocíamos antes. Entonces yo pregunto, ¿cómo un periodismo investigativo puede intervenir para hacer una veeduría ciudadana a lo que será ley de la nación? O sea, el Congreso de la República tiene que aprobar una ley y nosotros tenemos la obligación como ciudadanos y como medios de saber que eso se está ejecutando. Entonces, ¿cómo sería, digamos, esa perspectiva de veeduría ciudadana en esa perspectiva de periodismo investigativo? Pues yo creo que aquí hay que abundar sobre lo dicho. El trabajo del periodismo es ser contrapoder. Hay que mirar en qué está el poder, cómo se están gastando los recursos públicos en eso, si los planes sí están alineados con la necesidad de las mayorías y tener una revisión permanente sobre eso en este sector ambiental que tú mencionas y en todos los demás. Y creo que todos los esfuerzos encaminados a eso siempre están encaminados a que la gente viva mejor. En últimas, ese es el propósito de casi todas las actividades humanas pacíficas. Bueno, pues esperemos. Que el próximo martes a las 8, Mauricio Cabrera nos va a hablar del futuro del petróleo y transición energética. Creo que va a estar muy interesante esa charla. Y bueno, gracias a Daniel y gracias a todos ustedes. Que pasen un buen